Hoy vamos a hablar de el país de nunca jamás. Los sub 40, los sub 50 saben de lo que estamos hablando. Esta serie, dibujito animado, ¿no? Donde participaba Peter Pan, el Capitán Garfio, etcétera, etcétera. Eh, y te cuento un poquito la historia, para aquellos, por supuesto, que no tuvieron la chance de observar. Nunca jamás era una lejana y exótica isla donde allí los niños no crecían y vivían sin ninguna regla ni tampoco responsabilidad, pasando, ¿no? La mayor parte del tiempo divirtiéndose y viviendo aventuras. Era una isla bella, hermosa, donde todo era diversión, donde no había reglas ni responsabilidad. Estos se hacían llamar los niños perdidos y eran liderados por Peter Pan y su hada Campanilla. La población de esta isla, ¿no? Agrupaba también a temibles piratas, indios, sirenas, hadas y demás criaturas que habitaban en las selvas y aguas profundas, y este conglomerado de personas y de gente hacía que todo se desarrolle en esa isla. De acuerdo con la leyenda, si alguien deseaba llegar al país de nunca jamás, para obviamente pasar una larga temporada, era difícil volver a su antigua vida y recordar el pasado. Vamos a llevar a esta linda historia del país de nunca jamás, donde no había responsabilidad, donde todos se divertían, a la realidad que nos acecha día a día, ¿no? Porque cuando escuchamos los discursos políticos, pareciera que estamos transitando el país de nunca jamás. Estamos allí como niños perdidos, liderados por el esquema político de turno. Queremos vivir aventuras, en este caso con reglas y responsabilidades, pero a diferencia de la saga, miramos al pasado todo el tiempo. Y lo malo de esto de mirar el pasado es que no aprendemos de nuestros errores. Pareciera ser que vivimos nuestro nunca jamás. Desde el reinicio de lo que fue la democracia, ya por el 84, hasta la fecha, pasaron muchos jefes de Estado que dieron el inicio, ¿no? a lo que fue, a lo que es año tras año, precisamente el año parlamentario, de manera ininterrumpida en el Congreso Nacional, como lo hizo Mauricio Macri el pasado jueves. Si se pudiera clasificar el discurso inaugural del jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa, se lo podría colocar en el casillero de las disertaciones motivacionales. ¿Viste cuando te vas a un curso de vendedores? Que te motivan, que dicen, che, salgamos a la calle. ¿Cuál era el objetivo del presidente? Motivar precisamente a los argentinos a volver a creer en él, en su gobierno y en sus políticas. Cuando uno ve y analiza el discurso, observa que lejos de presentar una enorme agenda legislativa o dar un exhaustivo, acaso, estado de cómo está la nación, el presidente intentó por la vía argumentativa mostrar que su gobierno está haciendo las cosas bien y que sus intenciones son más que honorables. Aunque uno puede observar que, obviamente, que los resultados no se palpan, no se hacen visibles. Desde su perspectiva, quiso destacar lo peor ya pasó, como una síntesis del optimismo por venir. El problema es que pocos meses después de una elección ganada por Cambiemos, con obviamente
tal autoridad, uno observa un intenso desánimo que se percibe en la sociedad, ¿no? Principalmente detectado por las encuestas de opinión pública, donde los ciudadanos creen que este año será peor en materia económica, no solamente para el país, sino también para sus economías familiares. Sin embargo, debe destacarse en este caso que, a diferencia de sus otras dos intervenciones, hablamos de 2016 y 2017, que le tocó inaugurar las sesiones del Parlamento, el presidente no nombró la palabra herencia, la famosa pesada herencia, ¿no? Como estructura narrativa que ya quedó en el pasado. Es decir, que hoy estamos viendo a un presidente que tendrá que lidiar con sus propios problemas. Ya no da lugar a echarle la culpa al pasado de cómo recibió a la Argentina. Ya tiene que sostenerse en las políticas que lleva adelante, sin argumentar eso de la pesada herencia. Hacemos un repaso. Alfonsín, no importa el orden, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina y el propio presidente Mauricio Macri se encargaron de dibujar en cada inicio de sesión parlamentaria el país de nunca jamás. Aquel lugar donde todo el mundo no iba a mirar el pasado para centrarse en el futuro que realmente nos prometieron y nos prometen gobierno tras gobierno. Y en este caso no cabe duda que hay un sostenido fracaso de la dirigencia política que no logró, y no me quiero ir mucho más atrás del 84 a la fecha, que sea un país donde podamos pensar en jugar y transitar el camino de la aventura como lo hacía Peter Pan y sus amigos. Sin embargo, siempre nos dibujaron un país con menos pobres, un país con menos inseguridad, un país con menos injusticia social. Y ese país que añoramos nunca llega. Pero sin embargo lo vemos con mucha ilusión. Tuvieron 34 años para decirnos nunca más violencia social, nunca más pobreza, nunca más niveles de educación bajísimos, nunca más crímenes, nunca más robos. Y yo me pregunto si los sub 30, sub 40 van a ver alguna vez un pedazo de ese país de nunca jamás que nos viven ofreciendo a cambio, te diría, de un voto. Entonces me parece que en este caso, haciendo referencia a Peter Pan y sus amigos, en el país de nunca jamás, donde todo era tan lindo, donde todo era aventura, donde todo era cuestiones que tengan que ver con la no responsabilidad, pero viviendo dignamente, yo me pregunto si alguna vez lo vamos a ver a eso. Todos los gobiernos que han pasado nos han prometido ese país que nunca llega, el país de nunca jamás. Ese país que daría la sensación que estamos a los niveles de europeos, a los niveles del primer mundo, que realmente no estamos así. Por eso cuando uno analiza este discurso del presidente Mauricio Macri, lo observa como una disertación más motivacional que política. Por eso hay que ponerse a pensar al momento de ir a votar, de lo que nos quieren ofrecer unos y otros. Hace 34 años, no importa el partido político, nos vienen prometiendo ese país que nunca llega. Esperemos que nuestros hijos, los que tengan 30, 40 años, puedan vivir algo de ese país. Y que no haya más pobreza, y que no haya más injusticia, y que no nos maten. Lamentablemente parece cíclico, ¿no? Esto que uno puede ofrecer en cada comentario, pero a través de este micrófono uno humildemente quiere, de alguna manera, que todos reflexionemos y que al menos pensemos.
que al menos cada uno pueda pensar en un país mejor y no en ese país que nunca viene. El país de Peter Pan y sus amigos, el país de nunca jamás.